Emisión central. Fallo en La Haya. Les explicamos qué salió bien y qué mal para Colombia en la decisión. Cubrimiento especial de RTVC Noticias. Los puntos y líneas de base establecidos por Nicaragua mediante decreto para definir su mar territorial son contrarios al derecho internacional. Esta fue la reacción del presidente Duque y agregó que Colombia no va a permitir acciones contra la soberanía. Familia de Freddy Rincón no cree en la revelación de la Fiscalía, que dice que el exfutbolista iba al volante. Subió a 7 la cifra de militares muertos en medio del ataque del Clan del Golfo en Frontino. La policía persiguió y capturó a estos peligrosos ladrones de un semáforo en Bogotá. Crece el número de municipios afectados por las lluvias en Nariño. El panorama en Ancuya es muy grave. Colombia, mi elección 2022 también está en las regiones. En Cúcuta atendemos las preguntas de la gente. Y en deportes, Superman López ganó etapa en el Tour de los Alpes. La reina Isabel cumple 96 años y está próxima a cumplir 70 en el trono. También les cuento que desde hoy en la sección de cultura vamos a tener libros recomendados desde la Feria del Libro de Bogotá. Buenas noches, día de trascendental decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en medio del litigio fronterizo de nuestro país con Nicaragua. Hoy fue leído un nuevo fallo. Hemos consultado voces de expertos que coinciden en que la decisión tiene puntos a favor de Colombia y otros no muy positivos para nuestro país. De eso vamos a hablar en este primer bloque de información. Un reportero de RTVC Noticias está en Países Bajos y tenemos también un enviado especial a la isla de San Andrés. Atentos a las reacciones y a los reclamos de los isleños. Iniciamos. Uno de los cuestionamientos a Colombia es que La Haya dice que nuestro país habría violado la soberanía de Nicaragua. Recordemos que ese tribunal le reconoció a ese país una porción de mar que era nuestra. Saludamos a Francisco Moreno, corresponsal de RTVC Noticias allí en La Haya, en Países Bajos. Francisco, buenas noches. Adelante con su informe. Buenas noches, una jornada que transcurrió de manera bastante rápida y ágil, sobre todo durante la mañana acá en los Países Bajos, al interior precisamente de la Corte Internacional de Justicia aquí en La Haya. A las 9:45 aproximadamente llegaron los representantes de ambas delegaciones para escuchar este fallo de la Corte Internacional de Justicia. Al inicio, expectativas de ambas partes que se plantearon también esas declaraciones que fueron entregadas muy brevemente antes de conocer este fallo de la Corte Internacional de Justicia. Por aproximadamente un espacio de 1 hora y media se leyó este extenso, robusto fallo por parte de uno de los miembros del tribunal que finalmente indicaron, entre otras cosas, que Colombia había violado la jurisdicción y había hecho uso de estas aguas en la zona marítima exclusiva de Nicaragua. Una situación que, pese a esto, desde los agentes lo ven de manera bastante positiva, pues indican que la Corte misma recogió los planteamientos de Colombia en este mismo caso. Revisamos de inmediato un informe al respecto. Estas aguas del Caribe y toda su riqueza son el eje de las diferencias que se han extendido durante décadas entre dos naciones. Los puntos medios han sido esquivos para Colombia y Nicaragua cuando se habla del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De ahí la intermediación y arbitrio de la Corte Internacional de Justicia en el caso. Hoy, ese tribunal dictaminó sin declarar ganadores ni perdedores que ambas naciones deben ajustar sus normas al concepto que ya había emitido en 2012. La Corte no considera suficiente la evidencia para la demanda contra Colombia. En síntesis, Nicaragua alude que Colombia ha interferido en actividades pesqueras y científicas en aguas que están bajo su jurisdicción, a lo que la Corte respondió que si bien hay conductas de la Armada colombiana en esa vía, son en efecto pocas y determina que deben cesar de inmediato. Por 9 votos contra 6, determina que la República de Colombia debe cesar de inmediato en las conductas a que se refieren los incisos 2 y 3 anteriores.
Aún así, el tribunal apuntaló que pueden coexistir los derechos de pesca históricos con la zona económica exclusiva de Nicaragua y que justo ese punto debería estar sujeto a negociaciones futuras a escala binacional. El esperado fallo en uno de los diferendos limítrofes más longevos en la historia de ese tribunal ratificó la libertad de navegación de las comunidades y descartó como fuera de conformidad con el derecho consuetudinario la intención nicaragüense de establecer un límite lineal territorial porque el mismo afecta el derecho de navegación y sobrevuelo para Colombia. Veamos algo de contexto de esta noticia. El que vamos a ver a continuación es el mapa de las fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua. Colombia, sombreado de rojo, y Nicaragua de verde. Vamos también a hacer un repaso por los 7 cayos colombianos. Está Serranilla, Bajo Nuevo, Quitasueño, Cayo Serrana, también se encuentra Albuquerque y Cayo Sureste. Y además, recordemos las islas. Tenemos a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Todo eso que acabamos de mencionar es territorio colombiano. Ahora, el mapa de los límites marítimos. Antes del fallo de la Corte de La Haya en 2012, miren bien, así era el mar colombiano. El mar colombiano es la parte roja y el mar nicaragüense la parte verde. Pues bien, sin embargo, luego del fallo hace 10 años, esos límites cambiaron. Y veamos cómo cambian de rojo hacia el color verde los 531.000 kilómetros cuadrados de mar que la Corte le concedió a Nicaragua y que tenían soberanía colombiana. Allí los tenemos. Ahora, es importante aclarar que la decisión de hoy no era sobre límites, sino sobre derechos y soberanía, Mateo. En San Andrés y Providencia, el presidente Iván Duque aseguró que la soberanía de Colombia es prioridad para su gobierno. Omar Alejandro Hernández, muy buenas noches. Díganos qué más dijo el mandatario. Hola Mateo, Patricia, televidentes, muy buenas noches para ustedes. Pues el jefe del Estado se pronunció sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia 2 horas después de haber dado de conocer su veredicto. Pues el presidente Iván Duque fue claro en decir de la Corte que Colombia no incumplió, que eso es lo que se destaca, y también la presencia de la Armada Nacional en la zona especial de pesca, donde se puede hacer el tema de la interdicción marítima, las operaciones en la lucha contra el narcotráfico. Algo importante que destaca el jefe del Estado es que dice que las pretensiones iniciales de Nicaragua eran exorbitantes, argumentando que las islas no eran de Colombia. Para el presidente Iván Duque, el fallo conocido hoy tiene aspectos favorables. ¿Qué le reconocen a Colombia? La Corte aceptó que la zona contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su patrimonio cultural y arqueológico. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca. ¿Qué le niegan a Nicaragua? La Corte ha señalado que de los puntos y líneas de base establecidos por Nicaragua mediante decreto para definir su mar territorial son contrarios al derecho internacional. La Corte rechazó la pretensión de Nicaragua en el sentido de que declarara que Colombia estaba incumpliendo el fallo de 2012. No aceptó la pretensión de Nicaragua de que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización. También rechazó la pretensión de ese país que el caso se mantuviera abierto. Para el primer mandatario, el ejercicio de la soberanía de Colombia es prioridad en su gobierno. Mi gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia. Por eso anunció medidas que la fortalezcan. No permitiremos que se limite ningún derecho de la comunidad raizal. En los próximos días se expedirán las normas que refuercen esos principios. Destacó que Colombia estuvo dispuesta a dialogar con Nicaragua desde diciembre de 2012, pero recibió un portazo en 2014, quizá por sus intereses políticos. El gobierno nicaragüense se constituye hoy en una oprobiosa dictadura. Hablamos con un experto en el tema, fue canciller colombiano, se trata de Julio Paredes. Explicó sobre los contrastes que representa la decisión para Colombia y cuál puede ser el futuro.
Para el ex canciller, la decisión de la Corte no se debe interpretar en el terreno de pérdidas o ganancias para Colombia. Yo no creo que Colombia haya perdido o ganado nada. Simplemente la Corte señaló una serie de hechos con respecto a las acciones que se han adoptado por uno y otro país, señalando si son legales de acuerdo al derecho internacional. Londoño Paredes cree que los dos países deben buscar un diálogo, pero ve complicado que se dé una reunión bilateral. Yo veo que es difícil. El presidente de la República ha anunciado que ha intentado en varias oportunidades reunirse con Nicaragua para dialogar sobre estos aspectos y que el gobierno de Nicaragua se ha negado a hacerlo. Al litigio le queda un fallo que se podría resolver en los últimos meses del 2022. Nicaragua reclama una plataforma marítima extendida, peticiones que fueron rechazadas hace 10 años. En ese caso, sí hay un asunto de jurisdicción marítima muy clara, porque Nicaragua está reclamando zonas adicionales, espacios marítimos adicionales a los que la Corte le reconoció en el año de 2012. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para las partes, recuerda Londoño, pues los países han reconocido jurisdicción de ese tribunal. Continuamos con más información. Hay polémica tras la revelación de la Fiscalía, según la cual, después de analizar grabaciones de cámaras de seguridad, dice que Freddy Rincón conducía el vehículo que chocó en el accidente que le provocó la muerte. La familia no cree en esa versión. Ante el reporte de la Fiscalía, según el cual Freddy Rincón manejaba la camioneta a la hora del siniestro vial, la hermana del exjugador es contundente. Para ella, el coloso no iba manejando. No sé qué tanta influencia tenga, o hay quien esté respaldado, ¿cierto?, para que estén arreglando las cosas de esta manera. Entonces no sé por qué tienen que hacerle daño a un muerto, porque sabemos que los muertos no hablan. María Elena pidió que se cambie el grupo especializado de la Fiscalía que investiga el caso. Hay cosas que se están dejando pasar. Al final, la familia lo único que quiere es justicia. Aquí hay más que investigar. Ojalá cambien al fiscal y coloquen un fiscal que en realidad merezca llamarse fiscal. Un video del cual no se tiene ni fecha ni hora circula en redes y podría respaldar la versión de la Fiscalía General de la Nación, en la cual Freddy Rincón conducía ese día. Algo ahí está pasando que sinceramente no sabía qué decir, pero algo está pasando que no es correcto. Falta el informe de medicina legal de la prueba de alcoholemia. Subió a 7 el número de militares muertos en medio del ataque del Clan del Golfo en Frontino, Antioquia. Las imágenes de cómo quedó el camión hablan de la violencia del ataque. Las condiciones climáticas no han permitido que los cuerpos sean trasladados a Medellín. Las autoridades encontraron el cuerpo de Juan David Daza Daza, el soldado que se encontraba desaparecido tras el ataque terrorista en Frontino, Antioquia. Pertenecía a la unidad militar que desarrollaba operativos en zona rural de este municipio. El resultado final del acto terrorista es de 7 integrantes del ejército. De los 6 soldados heridos trasladados a Medellín, 2 continúan hospitalizados por la gravedad de sus lesiones. A uno de ellos le amputaron una de las piernas. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 250 millones de pesos para quienes entreguen información de los autores materiales e intelectuales de este ataque terrorista. Luego de una persecución y con la ayuda de la ciudadanía, la policía capturó en Bogotá a 3 hombres señalados de robar a un conductor en la calle 100 con carrera 19. La grabación del hurto hecha por un ciudadano fue clave para atrapar a estos delincuentes. Las congestionadas vías en Bogotá se han convertido en escenario propicio para robo a conductores. Están robando un carro al frente de mi oficina. Con su celular, un ciudadano grabó cómo una banda de atracadores opera en la calle 100 con carrera 19 en el norte de la ciudad. Mientras más adelante los esperaba un carro gris en el que huyeron. El tercer asaltante, de camisa roja, también huyó. El video publicado en redes sociales permitió la identificación de la placa del vehículo. Tras reportes a la línea 123, la policía ubicó mediante cámaras de vigilancia y con ayuda de otros conductores la ruta que tomaron los delincuentes. Y a una rápida y efectiva acción de la policía hemos logrado la captura de estos delincuentes que van a ser judicializados para que respondan por los delitos cometidos. A esta hora las autoridades investigan si los capturados tienen participación en otros hechos de robo denunciados. 47 municipios de Nariño están afectados por la temporada de lluvias. La situación más preocupante está en el municipio de Ancuya. El informe es de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional de Colombia.
Buenas noches, compañeros. Pues les cuento que aquí en el departamento de Nariño son 47 los municipios que en estos momentos se encuentran afectados por las fuertes lluvias. Entre ellos serían unas 3.000 familias las damnificadas. Según han dado a conocer las autoridades, hoy llegó un grupo de geólogos al municipio de Ancuya, el cual es el más afectado, para realizar estudios que permitan la reubicación total de algunas familias. Mañana ya continúan en la zona rural unas veredas y ya con primera visita técnica de servicio. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Iniciamos Colombia Mi Elección 2022 con la noticia del día. Y es que el fallo del Tribunal de La Haya fue el tema sobre el que reaccionaron hoy los candidatos presidenciales. Aquí están sus opiniones. Enrique Gómez fue enfático en defender el territorio y dijo que Colombia no debería reconocer esa jurisdicción internacional. Colombia va hasta el meridiano 82 y punto, no importa lo que digan los tribunales y mucho menos celebrar este fallo. Federico Gutiérrez deja claro que de ser presidente no negociará por la siguiente razón. Colombia es una democracia y Nicaragua es una dictadura. Con una dictadura no negociaremos nuestros límites fronterizos. La línea de defensa territorial de Colombia se mantendrá como una política de Estado. De otro lado están quienes negociarían con Nicaragua, como Sergio Fajardo, en caso de ser electo. Con amigos todo es muy fácil. Así como se han equivocado este gobierno con Venezuela, mire la barbaridad de relación que hemos tenido. Nosotros tenemos que buscarlo un tratado porque nos lo manda la Constitución. Petro también se sentaría con el gobierno de Daniel Ortega. Por una defensa jurídica hecha desde Bogotá, sin pensar en los raizales de San Andrés. Y esa es la base del fracaso jurídico. Ahora, ¿qué queda por hacer? Hacer un acuerdo bilateral con Nicaragua. Ingrid Betancourt también buscaría acuerdos con ese país con ciertos límites. Que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros buques, estén patrullando nuestras aguas territoriales, nuestra zona económica exclusiva, y que de esta manera nosotros podamos asegurar nuestro dominio sobre nuestro territorio. Rodolfo Hernández dice que la negociación depende de las afectaciones a las comunidades. Se debería llegar a un acuerdo con Nicaragua si el fallo de La Haya sigue siendo negativo para la vida de los pescadores y la comunidad raizal, porque se les debe facilitar posibilidades para que no se vean afectadas sus necesidades de trabajo, de sostenimiento. Luis Pérez insiste en seguir dando la pelea legal sin perder diálogos con Nicaragua. John Milton Rodríguez pide avanzar desde lo diplomático. La gran convergencia informativa que desde RTVC Noticias hacemos con la Radio Nacional de Colombia y el canal institucional nos llevan hoy a Cúcuta. Allí atendemos las inquietudes de la gente relacionadas con el proceso electoral. Damaris Rodríguez y John López son los enviados especiales. Compañeros, buenas noches. Patricia, así es, ya estamos cerrando esta primera emisión, este primer lado para llevar esas noticias, llevar esta urna también de Mi Deseo por Colombia, recogiendo cuáles son esos deseos y sueños de los colombianos, cómo quieren y cómo viven a nuestro país. Y por eso, pues hoy hemos recogido todas esas historias de los colombianos, de los norte santanderianos y santanderianos que viven a esta región del país en el oriente. Damari, buenas noches a usted, a los televidentes. Sí, decidimos recorrer muchos de los sectores de la ciudad de Cúcuta. Uno de ellos es la Comuna 9. Allí viven varias familias en condición de vulnerabilidad, pero esta no es la única problemática que deben enfrentar las autoridades en la capital norte santanderiana. El tema de la indigencia también requiere de una atención urgente por parte de las autoridades. El fenómeno migratorio, el alto índice de desempleo y la falta de oportunidades han hecho que muchas familias se trasladen a las zonas más vulnerables de Cúcuta. La Comuna 9 es una de ellas. En el sector, 20 familias viven frente a este caño. Salen del caño culebra, de toda clase de animalitos salen por ahí, salen zancudos, mosquitos, y eso nos afecta a todos nosotros, además todo más a los niños. Déjeme caigo el suelo, ya me parar ya. Miren otro aquí con este caño, vea cuando crece. Saben que viven en una zona de alto riesgo,
por eso ni siquiera tienen acceso a la electricidad. Que no, que porque aquí es alto riesgo no dejaron esas sin luz. La misma Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres les menciona y les dice que no pueden estar ahí, pero obviamente la gente por la necesidad lo toma y eso ha sido unos riesgos grandes. La mendicidad es otra de las caras de la ciudad. El consumo de drogas hace que la cifra de habitantes de calle aumente de manera exponencial. El problema que tenemos es que hay un alto consumo de droga por la cercanía que tenemos con el Catatumbo. Actualmente, según la Oficina de Bienestar Social, en Cúcuta hay 1.211 habitantes de calle. La mitad de ellos son población migrante. Información del mundo en RTBC Noticias. Rusia da por tomada Mariupol, la estratégica ciudad portuaria en el mar de Azov, pero Ucrania insiste en que sigue en su poder. Más noticias internacionales a continuación. El presidente estadounidense Joe Biden propuso una asistencia económica adicional de $500 millones para Ucrania tras 57 días de invasión por parte de Rusia, mientras que Volodymyr Zelensky dijo que su país necesita alrededor de $7.000 millones mensuales para compensar las pérdidas económicas causadas por la guerra. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue extraditado en un avión de la DEA desde Tegucigalpa hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y puede enfrentar una pena de cadena perpetua. Hernández defendió su inocencia poco antes de ser trasladado al aeropuerto y mañana comparecerá ante un juez en Nueva York. Los diputados británicos aprobaron por consenso que una comisión parlamentaria investigue si el primer ministro Boris Johnson mintió a la Cámara en el marco del Partygate, el escándalo por las múltiples fiestas organizadas en Downing Street durante los confinamientos. De comprobarse, esto podría costarle el cargo al primer ministro británico. Israel lanzó 2 ataques aéreos contra la Franja de Gaza en respuesta a una serie de cohetes disparados desde ese territorio controlado por el grupo islamista Hamas. Esto en medio de una gran tensión y tras los enfrentamientos del fin de semana entre manifestantes palestinos y policías israelíes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, que dejó al menos 170 heridos. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Un saludo a toda Colombia, espero muy bien estén. Quiero decirles que mil gracias por sumarse a este proyecto, a este llamado que hicimos de Unión Familia. Nos dimos cuenta que Colombia es un país familiar, nos dimos cuenta que Colombia es un país pro vida y seguiremos trabajando por ello. Dios los bendiga. Mi compromiso de trabajar por Colombia, mi compromiso de trabajar por las mujeres, por todos aquellos jóvenes que hoy confiaron en nosotros, por todos los temas de nuestro país. Vamos a trabajar desde el Senado de la República. Aquí se trata de que los colombianos puedan llevar el pan a su mesa. Por eso vamos a impulsar el emprendimiento, los microcréditos tan necesarios para sacar adelante las MIPYMES. Vamos a hacer una apuesta por la prórroga de los subsidios como el ingreso solidario. Aquí está Andrés Montes, nuevo en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Vendré a trabajar sobre mis amigos los emprendedores, como lo dije en campaña. Voy a ser su vocero para que tengamos más oportunidades para más iniciativas de negocio. Mis agradecimientos, estamos complacidos y con muchas ganas de trabajar intensamente para refrendar esa confianza que nos dieron a los candidatos y hoy electos representantes del Partido Conservador. Hoy, gracias a ustedes, nos reelegimos en la Cámara por Bogotá para seguir trabajando por nuestros temas que han sido los sociales, por nuestros adultos mayores. Sigo trabajando por las pensiones, para que el cambio de régimen pensional sea una realidad. Nos estamos renovando, seguimos construyendo un nuevo Congreso y un nuevo país. Hoy nos posicionamos como una de las fuerzas políticas más importantes de Colombia, llena de caras nuevas, de gente joven que quiere hacer las cosas bien por Colombia y sobre todo dar resultados, que hoy es lo que reclama la ciudadanía. Los invitamos a ser parte de nuestro Partido Conservador. Partido Conservador. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Leamos, antes de entregarnos al descanso de la noche, el último capítulo del Evangelio de San Marcos. Nos habla de la resurrección de Jesús, de su aparición a 3 mujeres y luego a María Magdalena y a 2 caminantes que iban a una aldea cercana a Jerusalén. Después narra ese evangelio
cómo el Señor se apareció a los 11 discípulos y cómo los invitó a que fueran por todo el mundo para anunciar que si creyesen en Jesús resucitado, recibirían la salvación. Les anunció que si invocamos su nombre, Él nos bendecirá desde el cielo, donde reina, desde la derecha del Padre, donde está gloriosamente para siempre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy buenas noches, es momento de los deportes. Comenzamos hablando de ciclismo con Miguel Ángel López, que ganó hoy la cuarta etapa del Tour de los Alpes. El colombiano atacó en los últimos kilómetros y llegó en solitario a la meta y con esto confirmó su primer triunfo en su regreso a la Astana. Fue una exhibición del colombiano en los últimos kilómetros del recorrido en Austria, después de un inicio con una fuga en la que también estuvo el colombiano Sebastián Henao. Thibaut Pinot sorprendió a falta de 10 kilómetros, pero a 4 del final atacó Superman López y mantuvo un ritmo altísimo que no tuvo respuesta de nadie. Hemos venido con el objetivo de ganar alguna etapita y de hacer kilómetros, de entrenar más que todo, como lo ha dicho mi director. Ganó la etapa, pero el objetivo es mucho más grande. Bueno, la verdad que es una carrera súper bonita, de cara al Giro, que se puede hacer como tú quieras, ¿no? Pello Bilbao continúa como líder de la clasificación general y Einer Rubio se mantiene como el mejor colombiano en el sexto lugar a 16 segundos, al igual que Santiago Buitrago, que ascendió a la octava casilla. Quien perdió tiempo en este día y salió del top 10 es Esteban Chávez, ahora en la casilla 20 a 2:43. La carrera terminará este viernes. Detalles del regreso del Cúcuta al fútbol profesional en Colombia. Luis Díaz habla de su paso y de su destacada actuación en el Liverpool de Inglaterra y también G. Urshela, que se destaca también en el béisbol de las grandes ligas. Aquí nuestro resumen deportivo del día. El ciclista Egan Bernal publicó un video que lleva como título Voy a volver, en el cual hace referencia al accidente sufrido con testimonios escalofriantes. En un momento estaba de 62 por hora y al otro segundo estaba tirado en el piso, era lo único que sentía, que no podía respirar. Cuando llegó el doctor, tuvieron que enderezar el fémur porque se había roto y para que dejara de sangrar internamente, pues me tuvo que acomodar el fémur ahí en la carretera, yo tirado en la autopista. Obviamente fue el dolor más teso que he tenido en mi vida. Eso me salvó la vida igual. El presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, anunció que en su regreso al fútbol profesional el Cúcuta Deportivo tendrá vigilancia especial y permanente para que no vuelva a vivir una desafiliación. Velamos por las obligaciones laborales que tienen los clubes desde el punto de vista del pago a sus jugadores cumplido. Sí. Díaz ya suma 3 goles en 8 partidos jugados con el equipo inglés. Esto es God Save the Queen o también el himno de Gran Bretaña y lo saludo hoy con esto porque la reina Isabel de Inglaterra está cumpliendo 96 años y dentro de pocos meses, un par de meses, va a cumplir 70 en el trono. Eso la va a convertir, o más bien la va a seguir perpetuando, como la monarca con más años llevando la corona. Antes de ella estaba la reina Victoria, que había sido su abuela, que alcanzó a estar 62 años, pero pues como ustedes ya hicieron cuentas, la reina Isabel la pasó de largo. Heredó el trono de su papá, que era Jorge VI, estaba muy joven, tenía 20 años, se había preparado como mandaba la ley de la monarquía en ese entonces, especialmente para asumir la corona. Y yo no sé qué les pasa a ustedes con la reina Isabel, pero a mí me genera mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad saber qué pasa de la puerta del palacio hacia adentro, de que habla en el desayuno, si ronca, que se pone para ir al odontólogo. Y por otro lado me da mucha curiosidad saber qué hace, porque hace unos años, cuando la monarquía era todo y los imperios eran todo, pues uno entiende para qué el rey y para qué el emperador. Pero en esta época, cuando además existe el parlamento, ¿qué hace exactamente la reina? Pues me puse a leer, a investigar, a pensar y primero concluí que nos da tanta curiosidad porque la reina siempre ha estado aislada. Ha sido una cosa totalmente lejana al pueblo
pueblo y no la podemos ver. De hecho, en algún momento en el que el duque de Edimburgo, que era su consorte, abrió las puertas del palacio para que pudiera acercarse a la gente, la monarquía comenzó a caerse. Ese respeto comenzó a irse un poco y dejó de ser como ese símbolo allá intocable que precisamente representa como todas las virtudes de la nación. ¿Y qué hace? Pues aparentemente haría de todo porque es la jefa de Estado, entonces no hay ninguna ley que pase sin su sello, es la jefa del ejército y además es la jefa de la religión. Eso en el papel. En la práctica es bien distinto porque el que hace las leyes es el Parlamento y ella solo pone el sello. El que dirige el ejército es el Parlamento y ella solamente dice sí o no. Y pues en la iglesia sí tiene una que otra injerencia, pero de todas maneras las decisiones las toman otros. Lo que yo termino pensando es que es un símbolo de la tradición, es un símbolo de los valores del Reino Unido, es un símbolo de nacionalismo y por eso tanto respeto y por eso tanta veneración a la reina Isabel, así que bueno, larga vida y feliz cumpleaños. Y les cuento que estoy muy contenta porque hoy estamos estrenando una sección nueva acá en Cultura RTVC y es que aprovechando la Feria Internacional del Libro de Bogotá, todos los días les vamos a estar recomendando un libro para que lo busquen, se interesen, lo conozcan y lo lean. Y el encargado de esa misión desde esta sección de cultura es el duque de emisión, Jairo Patiño. Jairo, ¿qué nos trae esta noche? Laura, pues seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y le tengo muchísimos libros recomendados. Voy a tratar de recomendarle uno cada día. Hoy arranco con una novela. Simón Hernández se llama el personaje de este libro, de Ricardo Silva Romero. Yo sé que a usted le privan los temas de la vida después de la muerte, de lo que está un poco en el más allá, y aquí va a encontrar muchas respuestas a eso. Son 9 historias y todas hablan de ese momento tan misterioso, de ese limbo que hay. ¿Qué pasa después de la muerte? Muchos personajes han experimentado esos extraños momentos, ese famosísimo luz al final del túnel. Pues eso Ricardo, de una manera muy magistral, lo convierte en literatura. Un libro gordo, él alguna vez dijo, para esas redes sociales, para los trinos de 140 palabras, el antídoto son las novelas de 600 páginas. Y aquí está una de esas, Zoológico Humano se llama, casi me voy sin decirle el título. Está muy bueno, es una novela contada, como dicen, a varios tiempos, se entretejen varias historias, es muy polifónica, como también dicen ustedes los críticos literarios. Y pues nada, aquí está uno de mis primeros recomendados en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Ricardo Silva Romero con Zoológico Humano. Es todo lo que tengo por ahora, siga usted con mucho más en RTVC Noticias. Qué bueno, definitivamente, que haya vuelto la Feria del Libro a Bogotá de manera presencial. Y que sea una excusa más para seguir leyendo, para incentivar la lectura y pues para que nuestro país acumule muchos más libros leídos. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Nos encontramos mañana nuevamente a las 7 en punto. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Chao. RTVC Noticias, emisión central. El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral, según la resolución número 1781 del 5 de abril de 2022. Todos los colombianos reclamamos empleo, empleo y empleo. Con la nueva economía verde del cannabis se van a generar 3 millones de empleos. Se harán exportaciones por más de 40.000 millones de dólares. Garantizo bajar el IVA del 19 al 6%. Y al mismo tiempo eliminar todas las exenciones tributarias. Y así vamos a recoger más dinero. Luis Pérez, presidente. Colombianos, soy John Milton Rodríguez, candidato a la presidencia de la República por el partido Colombia Justa Libre. Tengo la convicción de servir con amor a mi nación, con principios y valores. Mis ejes programáticos están enfocados en el desarrollo, la seguridad y la justicia para todos los colombianos. Acompáñame marcando en el tarjetón presidencial